Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy comenzamos con el arte callejero como voz del Muro de Berlín. I was born on August 13th, 1961. Technically, I separated sectors. The truth is, I separated families. Brothers, sisters, lovers. It was a dreadful task. There was this family trying to cross the border. Searchlights, sirens, dogs barking, crying, wailing, blood dripping. I can't forget. It didn't stop. People kept trying. Some made it, some failed. Again. They took it to the streets, unstoppable, becoming more and more. Still, some believed I would stand forever. But then, suddenly, the air smelled different. People holding each other. Free. Concrete broken, shattered. Relief. And if I could ask you for one thing, do not rebuild me. Nowhere. Not even in your mind. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. No reconstruir muros, de esto estamos hablando. Y qué cantidad de muros, ¿no?, que se han levantado en la historia de la humanidad. Vamos a hablar hoy en el programa de memoria histórica, de diferentes tragedias, de diferentes genocidios, de diferentes situaciones trágicas de la historia de la humanidad que necesitan volver a ser contadas, que necesitan recrearse en la memoria colectiva, generar conversación, como se dice ahora. ¿Para qué? Para que se sepa, pero fundamentalmente para que no se repita, para que haya justicia cuando todavía no la hubo. Para todos esos reclamos que en la historia argentina en particular son muchos, hay muchos episodios de este estilo, lamentablemente, y en la historia de la humanidad, por supuesto. Recién compartíamos esta creación alemana, ¿no?, respecto de lo que fue el Muro de Berlín, lo que dividió, todo lo que pasó, ¿no?, allí con esa Alemania dividida. Y lo que vamos a compartir ahora, porque los spots de hoy son extraordinarios, son tremendos, pero son extraordinarios, es lo que pudo hacer, gracias a su bisnieto, una sobreviviente de Auschwitz. Una sobreviviente de la peor etapa de la humanidad, a través de TikTok, contar a los 97 años cada cosa que pasó, transformarse en un fenómeno de éxito en esa red social donde todo parece banal y abrir los ojos de aquellos que quizás nunca hubieran llegado a su historia. I have not remembered the sun shining. Never. Maybe the sun also ran away from this place. Maybe. In Auschwitz, you were not afraid of death. You were afraid to live. They put a number of us like what they do, an animal. They put, I don't know, human society, we heard it about it. And we were not human, and we were not taken. That was terrible. Even today, after more than 70 years, to talk only about it, it hurts.
know, but I know only one thing, we would eat it. My freedom to move, to speak, to do what I want, to be human. I get from an American soldier who had a piece of chocolate, and that was the best chocolate what I had in my life. Vamos a pensar todas las propuestas creativas y todas las propuestas también del mundo artístico que tenemos para el programa de hoy, de la mano de dos invitados que nos da mucho placer. Daniel Feierstein es sociólogo, doctor en ciencias sociales, un referente en consulta internacional en temáticas de genocidio. Muchas gracias, Daniel, un placer. Por favor, gracias. Y Gabriel Sherman es el responsable de comunicación, entre otras cuestiones, de AMIA. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A los dos. Bueno, arranco por vos, Daniel. ¿Cuán importante es? Nosotros nos concentramos mucho en la creatividad, ¿no? Y quizás la creatividad sea una gran llave, ¿no?, para hacer memoria colectiva. Sí, yo diría dos cosas. Por un lado es una gran llave y por otro lado puede ser un peligro que solo se piensa en la creatividad. Claro. En el sentido que hay como dos niveles en toda la producción de estos materiales. Que una es que sean interesantes, que movilicen, que atraigan, y otra es qué tipo de discurso circula detrás y cómo eso puede impactar o no en las emociones. Claro. Entonces, en los distintos materiales que veíamos, yo veía distintas características en ese sentido, y es rico pensarlo. Y te destacaría un tema, pero podemos hablar mucho, que es: el material permite una apropiación de la situación, esto es, permite una identificación en forma de apropiación, o genera una alienación del espectador como algo que es absolutamente ajeno y no tiene que ver. ¿Qué te pasa, y ahora ampliamos la conversación, qué te pasa con, por ejemplo, con el del muro, ¿no? Que ahí sí es un hecho creativo porque el otro es un testimonio? Claro, justamente, ahí veo como en estos dos que vimos, y después podemos pensarlos en otros, una profunda diferencia, ¿no? En el segundo de TikTok es muy rico que lo que aparece es la voz de un sobreviviente. Sí. Y no solo aparece la voz de un sobreviviente, sino la voz de un sobreviviente, incluso en ese pedazo tan cortito del spot, planteando que no solo la forma de transmitir es transmitir el horror, de pronto con la anécdota del chocolate. Del chocolate, claro. Mientras que en el muro aparece una cuestión muy abstracta, que es: no generemos más muros, pero al no entender de dónde surge el muro, al estar tan descontextualizado, yo creo que el efecto es muy alienante, en el sentido de que no... O sea, está bien, todos estamos de acuerdo, pero no produce nada con los muros reales adentro de cada uno de nosotros. Sí, total. Gabriel, ustedes con AMIA hacen año a año, realmente es sorprendente la calidad para llevar el mensaje, ¿no?, pedir justicia y demás. Desde esa óptica, desde ser alguien que piensa campañas, ¿qué pensás de lo que acabamos de compartir? Bueno, son, como decía Daniel, muy distintos entre sí los spots. Decía David Ogilvy, uno de los padres de la publicidad moderna, que la publicidad es una herramienta demasiado importante si se usa solamente para fines comerciales. Y yo tengo la sensación, trabajando en lo que me toca, que cuando a uno le toca hacer campañas de bien público o este tipo de piezas, hay que incorporar todas las técnicas y las herramientas que uno va conociendo para poder hacer llegar esos mensajes, y como bien decía Daniel, que esos mensajes puedan ser apropiados por la audiencia, ¿no? Claro. Si se queda solamente en un lugar demostrativo, pero no logra conseguir una reacción por la audiencia, por aquellos que están viendo, no cumplió completamente su objetivo. Vamos a compartir ahora un spot con ustedes y con quienes están viendo el programa, en el cual el deporte, el fútbol, con esa potencia comunicacional, ¿no?, con esa masividad que tiene, trae un símbolo de memoria. Lo vemos y lo charlamos. During the Holocaust, thousands of survivors escaped to Brazil. They were welcomed in Bom Retiro, a traditional immigrant neighborhood in São Paulo, where for years they shared their stories, which are now fading from memory as intolerance around the world is on the rise. To preserve history, in 2017, a Holocaust museum was inaugurated in Bom Retiro, but its lessons needed to reach everyone. Help, once again, was found in the community. Founded in 1910 by Bom Retiro's immigrant workers, Corinthians,
and its 30 million fans embrace the team's history above all else. They proved that conviction by breaking away from the football practice of adding victory stars above a team's badge and removing them all. In 2019, on the anniversary of the Kristallnacht pogrom, Corinthians agreed to bring back a different star, one that does not represent a team's achievement, but reminds us of humanity's failure. Corinthians entered the field with the Star of David above their badges. Fans learned about the new museum and the history of Kristallnacht, and so did the media. Every sports roundtable became a history lesson. Que dia 9 de novembro é a Noite dos Cristais. Data da Noite dos Cristais. Quando começa a perseguição aos judeus na Alemanha. Com destruição de residências, sinagogas e pontos comerciais. It crossed over to mainstream news and went global, prompted a formal letter of gratitude from Israel's Minister of Culture, inspired other teams to do the same, and tech-savvy fans to hack the star into FIFA football. Due to popular demand, the special edition shirts are now for sale to continue to remind us of its lessons. Attendance to the museum increased by 20%, helping ensure history is never forgotten nor repeated. Gabriel, arranco por vos. ¿Qué evaluación haces? A mí yo la vi hace varios años, esta campaña. Es una acción, sí, además. A mí me impactó mucho cuando la vi, sobre todo porque la idea que está por detrás es la recuperación de un símbolo utilizado para señalar a los judíos durante el Holocausto. Y la reconversión de ese símbolo en otra cosa, ¿no? Claro. La resignificación. Exacto. Y a partir de eso me parece que hay una potencia muy grande porque además la estrella en las camisetas de fútbol, como lo dice el spot, está vinculada con los triunfos, con los logros. Claro. Y me parece que ahí logra lo que Daniel decía hace un rato, que el público incorpore eso porque es parte de su lenguaje. Sabe que es una estrella, pero ahí está causando un efecto distinto. Claro, hay un código sobre el cual se puede trabajar, Daniel. Sí, a ver, yo distinguía en este spot dos cosas. Una es la acción del Corinthians y lo que ocurrió, que es maravilloso. Es maravilloso por estos elementos que decía Gabriel y muchos otros, ¿no? Esta posibilidad de conectar algo tan popular como el fútbol con una forma de comprender esos procesos genocidas. Y después está el spot, digamos, que es como la realización de eso, al cual yo le veía dos temas, bueno, uno siempre le pide mucho, ¿no? Pero dos temas para señalar. Uno era ¿por qué no mencionar algo más en detrimento de otras cosas? O sea, porque siempre es corto y entonces tenés que sacar algo para poner algo, pero de lo que fue esa llegada de judíos a Brasil. Claro. Digamos que es sumamente importante justamente para conectar a los judíos con el Brasil. Y lo segundo, ¿por qué dos veces se menciona que el agradecimiento es del Estado de Israel? Digamos, ¿no? Cuando uno podría pensar, bueno, más allá de que está bien que agradezca el Estado de Israel, conectarlo mucho más con una identidad que pueda verse articulada como se articuló en la sociedad brasileña, ¿no? Entonces, por eso distinguía los dos niveles de la acción que es formidable. Y toda la conversación que genera, ¿no? Estos 120 minutos en diferentes canales de televisión, 20 países recogiéndolo, y también esta cosa de la maravilla popular que es el fútbol. Hoy mismo, digo, actualmente ya desde hace varios meses, en Europa, cada comienzo de un partido en la Liga de Inglaterra y en la Champions League, hay un minuto donde los jugadores se arrodillan y levantan el puño en un símbolo contra el racismo. Digo, el fútbol es un vehículo que tiene una masividad que puede, bien utilizado, aprovecharse para multiplicar la llegada de un mensaje, ¿no? Claro, totalmente. Quiero seguir charlando con ustedes a partir de lo que viene ahora. Se llama Eva Stories. Es una cuenta de Instagram que se hizo para contar la historia, los últimos 3 meses de vida de Eva Heinemann, conocida como la Ana Frank húngara por la historia, ¿no? Similar a la de Ana Frank, y cómo las redes sociales se ponen también aquí en favor de la memoria. Hi, my name's Eva. Welcome to my page. Follow me. This is my page for random thoughts, crushes, my hashtag BFFs. One day, I'll be a famous reporter. But for now, I live with my grandparents.
Now you make a wish. Dirty Jew. Hitler conquered us. Like that. You have to go back immediately. Jews can no longer own businesses. From today, I must document everything that happens to us. Bueno, acá ya empezamos a incluir lo que es la perspectiva de la ficción, pero una ficción que tiene un desarrollo cinematográfico de una serie que no le envidia a nada a ninguna superproducción, pero en la plataforma que consumen las personas jóvenes, ¿no? Qué importante esto, Daniel. La pregunta es, ¿qué produce con ese impacto? Y me quedo con la pregunta abierta, ¿no? Claro. Sí, porque uno tiende a pensar que esto termina en Google o en los padres, ¿no? O en las escuelas. O en las escuelas, donde también puede ser hasta retomado por los docentes, ¿no? Porque muchas veces son disparadores, ¿no? En cuanto a la gente joven vio esto en una plataforma que consume habitualmente, Claro. Que yo creo que tiene una gran virtud, que es que les habla en su propio idioma. No los llevó a otro lugar, sino que los encontró en el lugar donde ellos están, que es en Instagram. Y me parece que si cumple con el objetivo de generar una pregunta para buscar más información, porque la historia no puede contar todo, digamos, ¿no? La pieza no puede contar todo, y menos en las plataformas actuales con los tiempos que uno bien está ahí. Total. El punto está cuáles son las grandes herramientas para que la comunicación, en el caso de la memoria colectiva, funcione. Porque estamos trabajando en algo que es urgente, sobre todo con lo que está pasando con los movimientos negacionistas, ¿no? En todo el mundo, que son, Gabriel, bastante preocupantes, por cierto. Sí, sin duda. Por eso lo que uno nota es una búsqueda permanente de nuevas formas de contar, ¿no? Y justamente es el pie perfecto para ver este spot que cuando lo vi, quiero decir, se me llenaron los ojos de lágrimas porque a 25 años, hace 2, ¿no?, del atentado a la AMIA, lanzaron un spot brillante. Lo compartimos. ¿Cuánto tiempo es 25 años? Yo nací el 18 de julio de 1994. Nacimos el 18 de julio de 1994. Yo nací el 18 de julio de 1994, el mismo día que fue el atentado de la AMIA. Mi primer palabra fue papá. Me decían que era muy enojona y caprichosa. De hecho, el que hacía lío era mi hermano y nosotras éramos muy pacíficas, muy tranquilas. Era muy travieso, siempre me escapaba por todos lados, me tenían que ir a buscar. Me acuerdo que las vacaciones eran re felices en la casa de mi abuela. Arena, río y tereré. Se me viene un poco más a la cabeza capaz mi papá con la guitarra. Mi papá cantándome. Recuerdo llegar del jardín apurado porque pensaba que cada día iba a crecer un poquito más y me medía contra una televisión que teníamos en casa. Iba dejando pequeñas marquitas. Era una adolescente confrontativa. Lo enfrentaba todo el tiempo mi papá. Recuerdo que me gustaba mucho salir a bailar, porque actualmente ya no lo hago. Mucho drama, como debe ser. Un poco de rebeldía, muchas fiestas y un poquito de estudio. De la adolescencia, uno de los recuerdos más fuertes que tengo fue el divorcio de mis padres. Recuerdo la fiesta de 15, las salidas con mis amigos. Mi primer amor fue en la secundaria, junto con mi primer beso. Me han roto el corazón, recientemente sí. Hoy estoy estudiando economía y trabajo en una empresa de comunicaciones. Estoy terminando la carrera de artes audiovisuales y mi sueño siempre fue ser un productor audiovisual. Ahora de grande me dedico a restaurar autos, mi viejo me da una mano. Soy profesor de educación física y entreno a chicos en natación. Yo nací el 18 de julio de 1994. Nací yo y además un coche bomba explotó en la AMIA. El 18 de julio de 1994 hubo un atentado a la AMIA. Explotó. Fue el 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana. 3 minutos antes, yo nací.
Nosotros nacimos el 18 de julio de 1994, cerca de la AMIA. Cuando tenía 10 años me enteré que mi abuelo le regalaba revistas del día del nacimiento a mis primos y a mi hermano. Pregunté por qué la mía nunca me la habían dado. Me explicaron que había imágenes del atentado de la AMIA y que eran terribles para verla siendo tan chiquita. Cada vez que prendo la televisión y es mi cumpleaños, lo primero que veo es: hoy se recuerda tantos años de la AMIA. Nacer el 18 de julio es una mezcla de sensaciones. Es felicidad, es mi cumpleaños, pero también es responsabilidad. Siempre lo tomé así. Todos los años fui a los actos, primero acompañada de mis papás, después de más grande, sola, con mis amigas, con mis amigos, y realmente yo me siento responsable de levantar la voz y seguir pidiendo justicia y verdad. Me parece que es importante recordar la historia para que no se vuelva a repetir. Me da bronca que todo el tiempo de mi vida es el que le quitaron a las víctimas. Un país tiene que tener justicia porque los que cometen crímenes los tienen que pagar. 25 años para mí es toda una vida. 25 años es un cuarto de siglo. Es toda una vida y es nuestra vida. 25 años es una vida, es mucho tiempo. El próximo 18 de julio cumplo 25 años. Cumplo 25 años. El 18 de julio Voy a cumplir 25 años. cumplo 25 años. El 18 de julio voy a cumplir 25 años. La impunidad también. Mis 3 deseos para mi cumpleaños son memoria, verdad y justicia. Fuerte, ¿eh? ¿Cómo hicieron esta campaña tan extraordinaria? La verdad que dentro de lo que vos preguntabas antes, qué cosas ponemos sobre la mesa, en aquel momento, en el aniversario número 25, el eje fue cómo hacemos para contar qué son 25 años. Cómo hacemos para decir qué significa el paso del tiempo. Y nosotros teníamos un contacto con Steffi Reutemann y sabíamos que ella había nacido ese día. Y entonces le dijimos: no queremos hacer algo solo con vos, queremos que vos nos ayudes a convocar a chicos y chicas que hayan nacido el mismo día, el mismo año que vos. Y así fue, hicimos una convocatoria con ella y nosotros en las redes sociales y apareció todo ese grupo de chicos y chicas que se conocieron acá. Ese spot lo grabamos en los estudios de la TV Pública. Qué lindo. Y fue muy emocionante el encuentro, muy emocionante el encuentro. De hecho siguen teniendo hoy, 2 años más tarde, un grupo de WhatsApp entre varios de ellos y demás que se conocieron acá. Y me parece que fue una gran manera de contar no quiénes fueron asesinados en atentados, sino qué significa el paso del tiempo en impunidad. Exacto, sí, es muy impresionante. Además, y te voy a dar la palabra a Daniel, lo uno con la sobreviviente del Holocausto en esta cosa de hablar de cosas felices en relación a una cosa atroz, ¿no? Esta operación de empatía que, bueno, pasó acá, ¿no? Se hizo un silencio en el estudio, estamos todos con la lágrima ahí al borde de caer. Cuando la comunicación funciona no hay que explicar nada, ¿no? Da la sensación de esto. Es que me pareció brillante, por eso, y no lo digo porque Gabriela... No, digamos, lo pensamos. Realmente me gusta mucho justamente por los elementos que planteábamos. Porque fíjate que este spot hubiese sido mucho menos con una imagen de la AMIA derrumbándose. No hubiese sido más, es menos. Porque logra justamente transmitirlo desde esos pibes que te están contando su vida y a su vez están conectados y siempre van a estar conectados por un hecho fortuito de haber nacido ese día, ¿no? Después cuando veía la realización y digo, lo hizo Elio Capsuk, con quien hemos hecho algunas cosas, y digo, claro, claro. Uno de los temas por los cuales decía, por eso será que me gustó. Pero la verdad que me parece muy, muy bueno. Ahora, por otro lado, también me pegó en lo personal por varios elementos también, porque yo ese día tenía que estar en la AMIA, porque tenía 26 años. O sea, justo de la edad. Entonces, me atraviesa desde varios lados,
que no estuve por una casualidad. Yo trabajaba ahí como investigador en el Centro de Estudios Sociales. Tenía que llegar a una reunión a esa hora y la cancelamos el día anterior. Y entonces no fui, pero bueno, conocía a muchos de los que fallecieron ahí. Entonces me atravesó por varios lados, pero más allá de eso me trataba de poner afuera y decir, bueno, en esto que yo veía de cómo se transmite el mensaje, el gran logro es ¿no? Esto que decías, poder transmitir situaciones de alegría de distintos elementos y resaltar la gravedad de la impunidad, ¿no? Total. Esto que es tremendo en las capas y capas de encubrimiento que se han construido sobre ese hecho. Totalmente. También construir una memoria para los que empezamos a ocupar la sociedad argentina porque empezamos a crecer y a nacer y que de pronto no se cuenta lo suficiente, ¿no? ¿Cómo construir esa memoria para otras generaciones? Bueno, es un trabajo que nos corresponde a todos, ¿no? Sí. Dicen que somos lo que recordamos. Y entonces tenemos el desafío de seguir contando de distintas maneras. En el caso particular de la AMIA, haciendo hincapié en los dos ejes de la misma moneda, que son el ejercicio de la memoria y al mismo tiempo el reclamo de justicia. Totalmente. Sería completamente distinto un ejercicio de la memoria si hubiese justicia en este caso. Exacto. Pero no la hay todavía y entonces tenemos la obligación no solamente de hacer un spot que recuerda, sino que exige, ¿no? Total. Y a las nuevas generaciones les toca involucrarse, ¿no? Tienen que seguir tomando la posta. Saber para involucrarse, ¿no? De eso se trata. Como conclusión, apelo, Daniel, a tu reflexión, a tu conocimiento, para preguntarte por qué es necesario hacer memoria como concepto, ¿no? Bueno, por varios motivos, pero voy a resaltar uno. Nuestro pensamiento funciona por analogía. Esto quiere decir que nosotros enfrentamos el presente con las situaciones que tenemos atrás y la elaboración que hicimos de esas situaciones para tratar de ver si alguna nos sirve para actuar en este presente. Entonces, los tipos de memoria que construimos sobre lo que vivimos es la herramienta central con la que actuamos en el presente. Entonces, esa disputa, no hay una sola manera de contar lo que nos pasó, y esa forma en la que contamos lo que nos pasó es la herramienta para actuar. A los dos, muchas gracias por este momento. Después de la pausa, matrimonio infantil en el Festival del Bien Público. Esto es algo, parece a años luz, ¿no?, de nuestra realidad, pero en realidad no tanto. Fíjense que el spot que viene ahora, el primero de los que tienen que ver con esta materia, viene desde la impronta de una actriz belga, Marie Guillain, que junto a su hija de 11 años, su hija en la vida real, hicieron un spot para que pensemos esta temática desde quienes pueden ser nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras familias cercanas, y nos comprometamos con una temática que parece muy lejana, pero a veces no lo es tanto. Ma fille n'a que 11 ans. Ceci est une fiction. Malheureusement pour des millions de jeunes filles, ce cauchemar est une réalité. Chaque minute dans le monde, 27 mineurs sont mariés de force. Avec Plan Belgique, dites stop au mariage des enfants. Bueno, impresionante este spot que da cuenta justamente de esta situación, ¿no? Cada 60 segundos, 27 niñas en el mundo son obligadas a casarse, ¿no?
quizás está muy lejano de la realidad de muchos los que están viendo este programa, pero en realidad es un tema que después vamos a estar retomando en cuanto a cuán cercano o no es a la realidad argentina. Estamos hablando de unas 12 millones de niñas en el mundo, fundamentalmente en la zona de África subsahariana, ¿no? Hay varios países donde esto es una práctica, después vamos a recorrer varios spots. El que viene ahora da una perspectiva mundial desde hasta qué punto esto es una realidad preocupante. Bien, y para hablar de estas cuestiones está con nosotros aquí en los estudios en la televisión pública Cristian Gauna, que es un comunicador que ya nos da gusto volver a recibir. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, Maxi, ¿cómo andás? Bien, un gusto recibirte. Y vía Zoom también se suma al programa Mariela Belsky, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. ¿Qué tal, Mariela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, gracias por estar. Arranco ya que vamos a arrancar por la temática preguntándote, Mariela, bueno, ¿cuán común es el matrimonio infantil? Digo, quizás lo decíamos antes, para muchas personas puede ser algo lejano, pero no es tan lejano, ¿verdad? No, no es lejano, sobre todo, como bien vos decías en tu introducción, en África subsahariana es realmente algo totalmente común. Y aunque nos llame la atención, en América Latina hay bastantes casos y en Argentina también. Uh-huh. Este tipo de spots, ¿no? Que recién veíamos son bastante descriptivos, ¿no? Sobre todo el último. Pero voy a preguntarle a Cristian y después te sumo también a esta pregunta que dejo planteada un poco para debatir. Es sobre el spot anterior, ¿no? El spot belga. Es importante, ¿no?, que exista algo que venga de una sociedad muy cercana, ¿no, Cristian? Para despertar nuestra inquietud también. Seguro, porque en esta era lo que hay que lograr es, por una parte, emocionar en términos comunicacionales, pero por otra parte, la identificación y el reconocer que no es un problema de otro solamente, sino que también es un problema propio, ¿sí? Y que uno puede hacer algo. Hoy la publicidad también tiene la posibilidad de convocarte a que vos actúes, aunque más no sea replicando un hashtag, aunque más no sea formando comunidad, opinando con otros o compartiendo información que si no, no circula. Claro. Claro. Mariela, quiero preguntarte, además si querés agregar algo respecto de esta cuestión, si esto es algo cultural, si es económico, digo, ¿de dónde sale esto de casar a personas que son menores de edad, incluso de una manera, por momentos, violenta, ¿no? Bueno, a ver, un poco coincido con la reflexión de Cristian. Nosotros que somos una organización internacional, casi nuestro 90% del trabajo es campañas de impacto. Sí. Totalmente la publicidad belga lo que hace es acercar una realidad que es muy lejana, y es muy lejana para Argentina, que se involucra bastante poco, te diría, con las problemáticas de derechos humanos internacionales. Uh-huh. Nos cuesta, estamos muy lejos, nos miramos mucho acá a nosotros mismos. Es muy común esto, como bien te decía, la verdad es que tiene que ver mucho con la situación social de las comunidades, con la pobreza, con generar estos casamientos, matrimonios, de adolescentes que le genera un beneficio económico a alguna familia determinada, o muchas veces tiene que ver con la familia sacarse gastos o costos de manutención de hijas de alguna manera que casi no pueden sostener. Uh-huh. Hay algo que es cultural, pero que tiene que ver mucho, también está muy ligado a situación económica y social, diría, claro. ¿No?
Sí, indudablemente la pobreza muchas veces puede generar este tipo de impacto. Quiero ir al segundo spot, Cristian. Es un spot que para los tiempos que hoy lo hablábamos fuera de cámara, los tiempos habituales de la publicidad, y recién referías a la emoción, este último es tan informativo que se destaca por eso, ¿no? Voy a contarte una realidad. Punto. Mirá, a ver, en algún momento nos hemos conformado con que los medios solo informen. El problema es que la información es condición necesaria, no es condición suficiente. Vos necesitas motivar de alguna manera. Entonces, por eso es que también es valioso en algún momento acceder a otro tipo de mensaje. Ahora, es condición necesaria. Dentro de una campaña es lógico que tengas alguno de los spots que enumere situaciones que deben ser conocidas por todos. Claro. Mariela, Cristian, los quiero invitar, y al público, por supuesto, a ver un spot que no lo está contando desde un dron, no lo está contando desde un plano lejano, ¿no? Con un tiro de cámara de 6 kilómetros, sino que es una primera persona, un poema, y creo uno de los spots de mayor impacto que vamos a compartir. My name is Shamima. I am 10 years old. I want to recite a poem entitled, I Want to Marry. I want to marry, but I didn't say I am in a hurry. I want to wear a pretty dress, that dress called uniform. I want to live in that neighborhood, that place called childhood, where I will dream of the pink unicorn. Before by natural order I move into adulthood. I want to marry, but I don't want to be the youngest bride in town. Before I might wear a matriculation gown. I want to wear a wedding gown with a halo and diamond crown. But could this be after I won my graduation gown? I want to don my maternity gown, smiling down at my beautiful innocent son. But I don't want to shoot my ambition down in fulfillment of our society's backwards plan. Someday, I want to marry, but most definitely, I'm not in a hurry. Thank you. Bueno, todo dicho, ¿no? Además de la belleza de esa niña, ¿no? Pero de no olvidarse de los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Acá la primera persona funciona, ¿no? Un poquito, Cristian. Por supuesto. Es identificatorio, pero por otra parte, las estrategias de poner a alguien en primera persona ya son muy fuertes porque la implicancia es muy fuerte con aquel que ve. Pero en este caso, al ser una niña, aparte con esta elocuencia, ¿no? Sí. Hay algo que es maravilloso en su relato, que es que ella toma algunos símbolos. ¿Viste? El tocado de novia en vez del gorro de graduación, sí. El uniforme diario o cotidiano. Hay algo en poder reconocer esos símbolos que son compartidos por todos. Claro, en la empatía, ¿no? La famosa palabra. En castellano y en argentino podríamos decir, yo quiero mi alianza de casamiento, pero déjame crecer, déjame primero tener el título de secundario, ¿no? Total. Bueno, además está decir, la posibilidad de disponer sobre la propia vida, ¿no? Mariela, ¿qué pensás? Bueno, a ver, creo que voy a sumar una mirada bien jurídica, ¿no? Sí. Creo que lo que ella está diciendo es básicamente que todas las personas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y de prácticas que buscan dominación, ¿no? Dominación sobre los cuerpos, ¿no? Porque en realidad un matrimonio forzado es eso, es dominar un cuerpo. Y también que todas las personas tienen derecho a elegir si deseamos casarnos, cuándo, cómo, con quién. Creo que, de acuerdo a nuestra experiencia y nuestro trabajo, nosotros hemos hecho un montón de informes, sobre todo en Burkina Faso, en Sudán del Sur. Lo que hemos descubierto en nuestros informes es que el matrimonio infantil tiene consecuencias muy inmediatas y muy permanentes sobre estas niñas y que tienen, digamos, más posibilidades de ser víctimas de violencia doméstica. Se la saca de las escuelas. Sí. Hay violencia económica. Hay violencia económica porque se las domina económicamente
y se las pone, digamos, esto, ¿no? Se las embaraza muy jóvenes, porque en general los casos estos que yo decía de Burkina Faso, Sudán del Sur, lo que sucede es que se casan muy chicas y se las embarazan muy chicas, con todo lo que significa un embarazo en una chica de 11, 12 años, ¿no? Claro, la gravedad y el riesgo. Las complicaciones derivadas de esos embarazos, ¿no? Claro, y lo que es la mortalidad materna también. Claro. Sí, se abre un cúmulo de violencias en esto, ¿no? Incluso violencias de las cuales quizás no estamos acostumbrados a hablar. No sé, hasta hay una violencia simbólica, que es algo que empieza a aparecer en los medios de comunicación. También hay una violencia simbólica en esto, Mariela. Y la salud mental, que también es una forma de violencia, porque estas niñas se las saca de sus comunidades, de sus familias, se las pone a vivir con hombres probablemente en general mucho más grandes, y esto genera un montón de consecuencias en estas niñas, sobre todo en lo que es la salud mental, ¿no? Que poco se habla de eso también. Sí, total. Se está con la pandemia rompiendo el tabú. En este programa lo hemos tocado más de una vez, el tema de la salud mental. Cris, ¿querías agregar algo? Decías vos qué importante que es que nosotros hablemos de esto. Hay algo más que rescato de este spot, que es, se le da la voz a una niña. Es muy común que los adultos hablemos sobre lo que debe ser la infancia, las infancias, las niñeces, pero hay que escucharlos. Claro, hay una habitual apropiación de la voz de las infancias. Claro, pero es muy difícil adecuar nuestra cabeza, nuestros medios de comunicación, nuestros espacios en red, para que estemos atentos a qué es lo que dicen ellos, qué es lo que dice esta niña. ¿Sí? Ese es un trabajo que institucionalmente debe atravesar un montón de organizaciones, medios de comunicación, ONGs y también los estados. Los estados muchas veces legislan sobre los cuerpos y las niñeces, pero no son conscientes de que deben escucharse en primera persona a esas niñas. Sí, y la importancia de dar la voz, ¿no? Más que de dar la voz, de permitir la voz, porque dar la voz también parece una cuestión de poder. Vamos a seguir hablando con Cristian y con Mariela, que la verdad es un placer escucharlos a los dos. Les voy a proponer compartir 2 spots realizados en un país donde esto no es una excepción. Está muy lejos de ser una excepción. Estoy hablando de Bangladesh. Y a través de estas campañas llegaron a centenares de millones de familias para tratar de hacer algo, para levantar la voz y para, como se dice en la publicidad, call to action, llamar a la acción. Vamos a compartirlo. দুইজনরে পাশাপাশি জোড়া কবুতরের মতো লাগবে। বাহ, বসো মা। একদম মানবে। বাহ, কি মিষ্টি বাবাজি। বুঝতে পারছি, বাবা মার পছন্দই জামাই বাবাজির পছন্দ। ঠিক বলছি না জামাই বাবাজি? হ্যাঁ জি না। আম্মা, ওর বয়স কত? মানে 18 হবে আর কি। হবেটা কবে? সময় হলেই হবে। তাহলে বিয়েটা 18-র পরেই হবে। আরে পুরুষ মানুষ এত চিন্তা করে নাকি? পুরুষ মানুষ বাল্য বিয়ে করে নাকি? হ্যাঁ, বাল্য বিয়ে বন্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সবাই। আপনিও প্রতিবাদ করুন। খবর দিন স্থানীয় প্রশাসনকে। কল করুন 109 নম্বরে। বাল্য বিয়ে রুখতে হলে আওয়াজ তুলুন তালে তালে। এটা দাও। একা লইতে পারবেন তো? মজা করো মিয়া। বাইতে বিশেষ কুটুম আইছে মনে হয়। পারুরে দেখতে আসবো। হ্যাঁ, ওর বয়সটা জানি কত হইল? আরে ক্লাস 7-এ পড়া মেয়ে, ওর বয়সই বা কত হবে? বাচ্চা মেয়েটারে বিয়ে দিচ্ছেন, আপনি কেমন মানুষ? পাত্র ভালো, সমস্যাটা কই? পুরাটাই সমস্যা। ওর বয়স তো এখনো 18 হয় নাই। মাইয়াজার টেনশন তার, এত কথা কওনের কিছু নাই। দাও মাছ ঢুকাও। আপনার কাছে মাছ বেচুম না, 18 হয় নাই এখনো। 18 হয় নাই, 18 হইব। কবে হবে? বাল্য বিয়ে রুখতে এক হয়েছে সারা দেশ। যেখানেই থাকুন প্রতিবাদ করুন, রুখে দাঁড়ান। খবর দিন স্থানীয় প্রশাসনকে। কল করুন 109 নম্বরে। বাল্য বিয়ে রুখতে হলে আওয়াজ তুলো তালে তালে। Bueno, imagínense, ¿no? El impacto que puede tener una campaña así, digo,
también la decisión de llevar adelante estas campañas en sociedades donde quizás esto es la norma y no la excepción. Estamos hablando de Bangladesh. Y ahí voy a apelar a Mariela, ¿no? Y al trabajo que hacen ustedes en Amnistía. ¿Cuán difícil es romper y si sirve esta publicidad para romper algo culturalmente tan instalado? Bueno, sin lugar a dudas que sirve, por supuesto, ¿no? Porque te está interpelando a que termines con una práctica que no parece adecuada, ¿no? Como yo te decía en el caso de Burkina Faso, en el caso de Bangladesh, la diferencia es que las familias con frecuencia deciden casar a sus hijas menores para consolidar alianzas familiares o adquirir un determinado estatus social o intercambiar bienes, dinero, servicios. Eso es como, tiene un nombre que ahora no recuerdo, que significa mujer de regalo, ¿no? Y según esa tradición, una novia, por ejemplo, podría llevar también a una sobrina a la familia del esposo como un regalo adicional por un matrimonio, ¿no? Eso se da mucho en el caso más, te diría, de Bangladesh que el otro caso que te mencioné, en donde no es una cuestión de situación social o económica exclusivamente, sino que es una cuestión más ¿de poder? De tradición y de adquirir otro estatus social, pasar a adquirir otro estatus social y una cosa más cultural de alianzas familiares, ¿no? Claro. Bien lógica del patriarcado, ya que estamos hablando hoy, ¿no? Arraigadísimo. Cristian, ¿qué opinas? Varias cosas. La primera que se me venía a la cabeza es esta idea de que, como en muchas otras formas de acoso y de abuso, la solución está en los que se callan la boca habitualmente. Claro. La respuesta social... es levantar la voz. Claro. Porque si vos vas enfrente a aquel que está entregando a su hija, posiblemente tenga argumentos para decirte, no, a mí me conviene, es así, fue siempre así, lo que quieras. Ahora, cuando todo el resto hace un parate y en este caso aparte te dicen cambiar ritmo, ¿viste? El tac, tac, tac. Claro. Bueno, hay que tener otro pulso, otro ritmo, hay que cambiar la forma de las interacciones. Sí. Es muy interesante esto que decís, ¿no? Porque hay que romper una lógica, un círculo de silencio que termina en una complicidad. Si me pusiera en la cabeza de un semiólogo te diría, hay que generar nuevos símbolos. Entonces quizás ese parche es un nuevo ritmo, ese hashtag es una nueva comunidad, ese eslogan es un nuevo principio. Para que cambien los fines, ¿no? Mariela, un placer haberte recibido. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Mariela Belsky, de Amnistía Internacional. Cristian Gauna se queda un ratito más con nosotros aquí en los estudios. Y lo que vamos a compartir es una campaña realizada en Malawi que propone algo bastante particular, que es algún tipo de solución para que esto no siga dándose. Hablamos, por supuesto, del matrimonio infantil. ¿Qué hacer? ¿Qué proponer? ¿Lo vemos? In Malawi, almost half of girls are married underage. It's the beginning of a lifetime of tragedy for the children. Dropping out of school, chronic, gender-based poverty, adolescent pregnancy, and even death from teenage pregnancy-related complications. Child marriage is a fundamental violation of human rights, so why do Malawian parents like it? We had a thought. They don't. UNICEF and CCWD present The Commitment. Creating a new tradition to stop a harmful one. We found out that Malawian families that marry off their teenage daughters are perceived as more engaged in the community's practices and therefore as more reliable by their neighbors. So what if we created a new, harmless way for parents to signal they can be trusted? A bracelet, an alternative totally unrelated to marriage, but still visible to everyone around as a sign of commitment. In order to get it, families have to donate 2 kilos of maize to the poorest households in the village, showing they are devoted community members. In 2019, more than 400 villages in Malawi were randomly chosen. Half of them were assigned to the bracelet experiment. We followed up on them. And then, compared the results. The new symbol of commitment had reduced child marriage by 30% in a year. School dropout rates decreased by 15%, and teenage pregnancy decreased by 29%. In a few months,
we delivered a significant blow on a centuries-old harmful tradition, with a model that is now raising funds to be replicated in other countries. Fighting child marriage even where traditions are most deeply rooted. The commitment. Evidentemente se puede hacer algo y en este caso, fíjense los datos, ¿no? Concretos. Un 30% de reducción del matrimonio infantil, un 15% menos de deserción escolar, un 29% menos de embarazo infantil. ¿Con qué acciones concretas se puede revertir algo que según la UNICEF y diferentes leyes internacionales viola los derechos de las niñas? Pues estamos hablando de niñas. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver también con una acción realizada en India. Y en India se ha trabajado en favor de proteger esos derechos de las niñas y del medio ambiente, plantando árboles y haciendo una campaña que vale la pena conocer. यहाँ पेड़ मेरा भाई है क्योंकि इसे मेरी माँ ने लगाया था और इसका पालन पोषण किया था। पैसे उस लड़की के नाम से खर्च किया, उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे। मेरी बेटी की डेथ हो गई तो मुझे लगा कि मुझे मेरी बेटी के नाम पर कुछ करना चाहिए। मेरी बेटी के नाम पर मैंने वृक्षारोपण किया। तो मुझे लगा कि जब मेरी बेटी के नाम पर हो सकता है तो क्यों नहीं ग्राम पंचायत। आंवला से आधारित लोगों को रोजगार मिलने लगा है, बांस से आधारित लोगों को रोजगार मिलने लगा है, एलोवेरा के उत्पाद बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर यहाँ की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर। यहाँ पिपलांत्री में आई तब मैंने यहाँ आकर देखा है तो बेटियों को बहुत सम्मान मिलता है। बेटियों को लिखाते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं। आज पिपलांत्री ग्राम पंचायत में 3 लाख पौधे पेड़ बन रहे हैं। जो जल स्तर 500 से 600 700 फीट तक नीचे था वो आज जमीन के बराबर आया है, जो पूरे विश्व के सामने उदाहरण है। 1.25 अरब लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं, निवास करते हैं। अगर 1.25 अरब लोग हर साल एक पौधा लगाकर पेड़ बनाने तक उसका देख रेख करें तो प्रदूषण नाम की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। Bueno, acciones concretas, ¿no? Propuestas y resultados. O sea, se puede hacer algo. Por supuesto. Primero hay que preguntarse por dónde circulan los sentidos. Si la cuestión acá era la confianza, bueno, ¿de qué otra forma puedo construir un compromiso que deje confianza? Resignificar. Exactamente. Pero también es proponer una tarea concreta. Yo te puedo decir, bueno, mira, usá el hashtag y compartilo, pero también es, en este caso, ponerte una pulsera y que los demás te vean, no solo en internet, sino en la vida cotidiana donde están los cuerpos. Claro. Porque es ahí donde también hay que jugar la batalla simbólica. Nuestros cuerpos cuentan mucho, dicen mucho. Los cuerpos de los otros también. Entonces, hacer consciente que vos podés estar solamente con una pulsera a favor de una causa, acompañando algo que querés que se revierta en tu sociedad, de repente no solo modifica la sociedad en términos simbólicos, sino que la interacción concreta cambia y entonces el modo en que circulan los sentidos puede llegar a ser mejor. Claro, porque acá hay un tema muy basado en la mirada de los otros. Es decir, hay una cuestión muy de la comunidad, cómo me ven y cómo voy a paliar no ser como la comunidad dice, aunque la comunidad esté sosteniendo cosas que a nosotros nos parecen aberrantes y son delitos. Por eso es importantísimo, aparte de conocer los marcos regulatorios, las leyes, los derechos humanos, también ver qué es lo que está pasando en esa comunidad, en esa cultura. Porque en vez de enojarse, acá lo que se hizo directamente fue tratar de entender, bueno, ¿cuál era la búsqueda de esas familias? Claro. Querían ser confiables. Claro. Bueno, si uno adquiere un compromiso con confiabilidad, pero después lo que hace es respetar la vida de las niñas,
suceden estos cambios. Claro. Como siempre, un placer, Cristian. Gracias a vos, gracias por la invitación. Y así llegamos al final del Festival del Bien Público del día de hoy. La próxima semana nos reencontramos con mucha más creatividad. Gracias por acompañarnos. Chao.